con mis padres, que les gustaba también el debate intelectual y los retos sociales, y como cuando Juan Luis llegaba a casa, pues había mucha alegría en casa, y al mismo tiempo yo veía que mis padres entraban en una profundidad de debate que era bastante excepcional, y eso lo recuerdo muy vivamente también. Juan Luis ya me empezaba a impactar como una figura que traía algo sorprendente. Y luego estaba el Juan Luis riojano, que a mis padres también les encantaba, porque yo nací aquí también, porque mis padres vivieron aquí un tiempo, y era volver a conectar con La Rioja, con la simpatía de La Rioja, con la simpatía de Juan Luis y con sus bromas. Y recuerdo también las carcajadas de Juan Luis un día que yo me dediqué a igualar un queso que había traído alguien de España, y casi me como el queso, cuando mi madre lo quería sacar para Juan Luis. Y Juan Luis se reía mucho con aquella anécdota, y me ha servido para recordar mucho que hay mucha gente que hoy en día dice que iguala quesos y se lo come, ¿no? Y es lo que nos está pasando también hoy en día en nuestra economía. Así que desde la niñez Juan Luis ha sido una persona que me marcó muchísimo. ¿Quién es Juan Luis? Pues se me ocurren un montón de adjetivos. Es un trabajador infatigable, lo ha sido toda su vida. Es un filósofo excepcional. A mí me sigue encantando hablar con él, y sobre todo además veo que contra más en profundidad hablamos, la lucidez aumenta de una forma extraordinaria Juan Luis, porque lo tiene tan interiorizado. Es un teólogo mayúsculo, es un escritor. El libro suyo quizá más importante, pues, Religión sin mafia, está ahí, y es un referente para muchas personas que buscan la religión desde otra manera. Es un, como diría Aristóteles, es un zoon politicum, es un animal político auténtico, de verdad, no es un politicastro, es una persona política comprometida con la polis, con la sociedad, con la comunidad, con ideas muy cuestionantes. Es una persona que es, yo le llamaría un arremangado de la justicia social, porque es que no tiene pelos en la lengua ni en sus hábitos. Y es algo que seguramente es involuntario en él, pero para mí es muy claro, es un examinador de conciencias, porque nos marca unos patrones de coherencia muy excepcionales. Y te sientes interpelado cuando estás con Juan Luis. Yo lo he sido siempre cuando he estado con él. Y quiero decir brevemente también algunos puntos de Juan Luis en el mundo de la cooperación. La formación francesa de Juan Luis, su formación en Argelia, dice mucho también de su pensamiento. Un pensamiento muy cuestionador, un pensamiento de búsqueda de la verdad, un pensamiento no conformista. Sus experiencias vitales en Ruanda y en Túnez le marcarán, no solamente en lo intelectual, sino en lo emocional. Y las movilizaciones del 07, que también están muy empujadas por lo que fue el genocidio de los grandes lagos en Ruanda y Burundi, pues decantarían ya lo que es su gran compromiso y la gran movilización que arrastraría junto con otros compañeros en lo que fueron las movilizaciones del 07. Y sentando un precedente único, los que vivimos aquellos días, y recordamos la Castellana y el Ministerio de Economía rodeado de tiendas de campaña exactamente como estas y con pintadas igualitas que estas, no creíamos lo que estábamos viendo y lo que estaba pasando allí. El jaque que se estaba dando a todo el sistema económico español y de cooperación, y en particular el Ministerio de Economía, que controlaba los fondos más importantes de ayuda al desarrollo. Y esto ha generado un patrón de comportamiento social. El 15M refleja muchísimo todo lo que ocurrió allí y se ha inspirado muchísimo de ahí. Sus 4 huelgas de hambre pues marcaron el destino de la cooperación actual, tal y como la conocemos, y desgraciadamente han dejado las secuelas en la salud de Juan Luis, afectándole a la vista, pero es una mutilación la que Juan Luis ha sufrido con esas huelgas de hambre que no tiene precio para toda la gente que se ha beneficiado de la mejora en la calidad, en la mejora en la cantidad y en la búsqueda de una cooperación nueva, más solidaria y más de base. Si me permitís, muy brevemente quiero recordaros también cómo recuerdo yo a Juan Luis en esos momentos de las huelgas de hambre, y en particular la más larga, la que duró 26-27 días, frente a la sede del PP en la calle Génova, tan famosa hoy en día por todas las corrupciones que se están moviendo. Y recuerdo que Juan Luis me pidió que yo negociara con el PP las posiciones que él defendía junto con toda la plataforma. Y fue de las experiencias más duras que he tenido en mi vida, porque había que compaginar y respetar la radicalidad de Juan Luis, que era totalmente genuina y válida, incuestionable, y al mismo tiempo había que buscar el punto donde se iba a llegar a un acuerdo. Y un acuerdo nada menos que con un gobierno que todavía no era gobierno, porque el PP en ese momento ya se perfilaba que saldría el gobierno, pero no lo era. Recuerdo las reuniones múltiples con Loyola de Palacios, ya fallecida,
con Paca Sauquillo del PSOE, que también querían ellos tener su papel, porque se sentían muy fuera de juego con toda la negociación. Y ese equilibrio de la radicalidad de Juan Luis, y cada vez que yo volvía a la caravana, y Juan Luis ponía siempre los puntos sobre las IES con el máximo cariño, y al mismo tiempo me dejaba el dilema de que su vida estaba en juego. Es una lección que no podemos olvidar. No podemos negociar la pobreza sin radicalidad. Es un mensaje básico de Juan Luis. Yo te lo agradezco enormemente, Juan Luis, porque me ha ayudado en muchas veces en mi vida, seguramente me he olvidado muchas otras, pero creo que es un mensaje que nos traes. Hay que buscar puntos de acuerdo con nuestra sociedad, con nuestros gobiernos, pero con la pobreza, con la injusticia, con la violación de los derechos humanos, con la guerra, no se negocia de forma superficial. Hay que hacerlo de raíz, radicalmente, como Juan Luis fue capaz de hacerlo. Y recuerdo también, por supuesto, la Compañía de Reyes y otras muchas personas que estuvieron allí, manteniendo la llama encendida de la esperanza. Y recuerdo el final casi cómico y muy característico de Juan Luis, de acabar la huelga comiéndose un pastel de nata, que yo creí que ese momento es cuando se moría de verdad. Pero no se murió. Tiene buen estómago, Juan Luis. ¿Qué nos dejó el 07? Si me permitís, son 5 minutillos más. Y las huelgas de hambre que hizo Juan Luis, junto con Pablo Sés y José Cortés. Pues dejaron muchísimas cosas, además del compromiso gubernamental de avanzar hacia el 07 y que generó un incremento presupuestario como nunca se había visto, y esto se puede ver muy bien en la página web que recientemente abrió Oxfam Intermón sobre la realidad de la ayuda, está en internet, y se puede ver la evolución, cómo creció a partir de ese año. Ese crecimiento y todos esos fondos y todo ese cuestionamiento y esa calidad de la ayuda, una gran parte se le debe a Juan Luis. Es así, no se puede negar. Dejó una ley de cooperación que tuvimos que trabajar muy intensamente y que era muy ambiciosa. Dejó un consejo de cooperación que se replicó en prácticamente todas las comunidades autónomas y que permitía a la sociedad civil participar de cómo establecer las prioridades. Hizo que el ministerio, que siempre se llamó de Asuntos Exteriores, se llamara Asuntos Exteriores y Cooperación. Los tiempos hoy juegan en contra. Hoy tenemos el Ministerio de Economía y Competitividad. Hoy tenemos ministerios que cooperan y ministerios que compiten. Pero nosotros conseguimos poner ese acento en la cooperación. Cuando estaba escribiendo estas notas para que no se me escaparan, con mis dedos y temas que estaba vendado, pues me salió la palabra Ministerio de Asuntos Exteriores. Y es verdad que nos dan muchos sustos. Así conseguimos que vuelvan a ser un Ministerio de Cooperación. Pero sobre todo las huelgas de Juan Luis y todo el movimiento social del 07 generó una transformación social y una forma nueva de entender lo que era la solidaridad y lo que era la cooperación, que no era mercantilismo, que no era tampoco una caridad individualista, sino que tenía que ser un compromiso colectivo, estructurado, asumido por la sociedad y por los órganos que administran la sociedad, por sus gobiernos. ¿Qué nos quedan 20 años después? Pues han quedado muchísimas cosas. Y es verdad que ahora estamos viviendo unos momentos pues, de una cierta involución. Las administraciones públicas están retirando muchos fondos, quizá porque hemos bajado de nuestra exigencia y nuestra radicalidad, quizá porque no gritamos como gritábamos antes, y hemos retrocedido a niveles porcentuales de la OCDE, incluso por debajo de los que había en el 94, según los informes de Oxfam Intermón, que están en esa página web. Porcentualmente estamos hasta más bajos en la OCDE. Claro, como la OCDE ha crecido en volumen, estamos algo mejor, pero también estamos como hace 15 años, no como hace 20, pero como hace 15. Sin embargo, la población hoy en día tiene una percepción de la solidaridad mucho más clara. Y por todo lo que está pasando aquí, más todo el recorrido que se ha hecho desde hace 20 años, pues sabemos que la solidaridad es universal y que es para todos aquí y allí. Ha dejado detrás todo lo que arrancasteis, Juan Luis, un tejido social de movimientos y organizaciones que siguen empujando. No hace mucho, Coopera, una organización de aquí de Logroño, también celebraba sus 20 años, y otras muchas están celebrando 20 años, no es casual. Es que muchas nacieron al calor de la radicalidad de Juan Luis. Y tenemos un sentimiento de exigencia que ya es imparable y un grito de todos queremos más, pero todos queremos más justicia. ¿Qué nos hace falta hoy para ir acabando? Pues retomar la radicalidad incuestionable y legítima que Juan Luis nos enseñó. Acabar no solo con los corruptos económicos tan de moda, sino con los peores aún, que son los corruptos de valores e ideas, que nos dicen que la sociedad es un mercado, que pagar las hipotecas va por delante
que respetar los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Hay que acabar con todos estos corruptos que están corrompiendo la idea fundamental que Juan Luis también lanzó hace unos años. Juan Luis decía, estamos pasando al homo amabilis, sí, lo digo bien Juan Luis, el hombre que se caracteriza por el amor, no por el homo habilis que hace cosas, o el sapiens que tiene conocimientos, sino el que se fundamenta en el amor. Y hay que volver a trabajar sobre eso y parar a todos aquellos que están cargando esto. Hay que retomar una radicalidad que salga del juego de los salones, de la verborrea política que también nos contamina a veces en nuestras sociedades o organizaciones sociales, y volver al lenguaje franco, directo, claro, meridiano, el lenguaje de la verdad, el lenguaje que domina perfectamente Juan Luis, el lenguaje riojano de decir las cosas claras. Son tiempos nuevos, es verdad, han pasado 20 años, pero los retos son muy viejos, son los mismos y tenemos un ejemplo y un testimonio de Juan Luis que nos ilumina. Este acto yo creo que será bonito y todos estaremos emocionados, pero también me atrevo a proponer que pensemos cómo hay que darle continuidad a las ideas, a los valores, a las actitudes, al trabajo, al testimonio de Juan Luis Herrero. ¿Cómo hacerlo? Pues queda abierto, desde convocar un premio a la solidaridad radical, Juan Luis Herrero, reconociendo a personas que realmente se comprometan radicalmente, organizaciones, desde organizar un día de la solidaridad radical, y no solamente una solidaridad de superficie, en fin, a pensarlo entre todos. Y Juan Luis, yo sé que los protagonismos no es lo tuyo, y me vienen las palabras del Evangelio cuando Jesucristo, varias mujeres pues, emocionadas, le gritaban una especie de viva la madre que te parió, en otras palabras, pero era eso. Y él les decía, mejor dichosos aquellos que obran en justicia y en rectitud. Y tú también así nos lo has dicho a nuestra sociedad. Mejor que intentemos seguir tu ejemplo que no tanto alabar. Aun con todo, Juan Luis, tengo que gritarte, viva la madre que te parió, viva la gente como tú. No creo que era para tanto. Lo que ha dicho Fernando me parece que es lo esencial. El que la solidaridad forme parte de nuestra cabeza, de la configuración de nuestra mente, eso es algo tan importante como la fe. La fe, que soy creyente, y para mí la fe pasó por un momento de descubrimiento. Y es un descubrimiento que te llama a la radicalidad, aunque luego los defectos, Juan nací y Juan moriré, y los defectos yo creo que van creciendo con la edad. No quiero decir nada más, simplemente que si en algo he podido contribuir, me encantaría que fuese en que todos los aquí presentes y aquellos que estén al alcance de nuestra influencia, de nuestra mano, apostemos por la solidaridad, y por la solidaridad en serio, que es tanto como apostar por la pobreza respetada, la pobreza del mundo extrema en algunos casos, la pobreza de tantas madres incluso cerca de nosotros, y al mismo tiempo hacer de esta pobreza, hacer una forma de vida, porque yo creo que una de las cosas más importantes es, yo recuerdo una frase que no recuerdo quién se la oí, o me suena que salió de los labios de alguno de esos grandes hombres, que ahora no me acuerdo, estoy perdiendo poco a poco las facultades. No se acuerda ni lo que iba a decir. La frase, Juanito. La frase.
Una frase. La de Gandhi será, la del escaparate, ya, de la pobreza. Sí, la pobreza. Una frase que dice mucho, que dice todo. ¿Cuántas cosas? Eso es alguien que dicen que mirando un escaparate de los de consumo, de los de que exponen tantas cosas, que dijo, ¿cuántas cosas no necesito? Qué feliz soy, cuántas cosas no necesito. Eso me parece a mí que es algo fundamental. ¿Cuántas cosas no necesito? Lo cual reduce nuestra ambición y nos reduce a unos parámetros de comportamiento pobre, vivido pobremente, es decir, sin que nos falte, que no nos falta nada. Es que la pobreza hay muchas formas de pobreza y la pobreza de los demás es lo que es difícil de asimilar. La pobreza de los demás, de los cercanos y de los lejanos. Yo no me queda más remedio que siempre en este ámbito de la pobreza y de la solidaridad fijarme en África. Porque he vivido bastante tiempo allí y fue parte de mi vocación. Y nada más. Únicamente, viva la madre que os parió. Lo que pone. Bueno, Juan Luis, para recuerdo de este día tan importante para nosotros, le vamos a entregar un pergamino simplemente, pero le voy a leer lo que pone. Homenaje a Juan Luis Herrero con motivo del 20 aniversario del Movimiento 07, Logroño, 6 de marzo de 2015, para que nos acordemos todos de esa fecha, y Plataforma de Lucha contra la Pobreza. Entonces firmamos todos los componentes de las organizaciones que estamos en esta plataforma de lucha contra la pobreza. Entonces te entregamos este pergamino, que lo tengas para el recuerdo. Muchas gracias. Es una forma de responder a algo que nos planteaba Almansa, que decía, bueno, habría que buscar una forma de continuidad. Ya existe, ya hay, ya estamos. Entonces, yo lo que quiero es, en esta segunda parte, lo que hemos pensado en la plataforma es que valdría la pena hablar de lo que ha sido el movimiento. Samuel, el micro. Perdón, esto es las manos y el micro no puede ser. Que valdría la pena hablar y explicar lo que ha sido, aunque sea brevemente, los movimientos de solidaridad en La Rioja desde 1991 hasta el 2015 en el que estamos. Entonces, hay que tener en cuenta que los movimientos de solidaridad en La Rioja desde el 07, que es el inicial, tienen una continuidad. Durante un primer periodo está el 07, que hace muchas actividades, que realiza innumerables denuncias, etcétera, etcétera, y movilizaciones, pero después hay una continuidad en la plataforma por la abolición de la deuda externa, después sigue una plataforma alrededor de pobreza cero, y por último, lo que hemos hecho estos últimos años ha sido alrededor de la justicia fiscal. Hemos hablado sobre todo de un impuesto a las prestaciones financieras, hemos denunciado y hemos defendido la necesidad de que sean abolidos los paraísos fiscales, de que haya una mayor justicia fiscal en cada país y en el conjunto internacional. Después vamos a proyectar unas imágenes, un PowerPoint, en el que se va a explicar a través de esas imágenes todo lo que ha sido este periodo de 25 años. Y lo que uno ve en las imágenes es una primera idea muy básica, continuidad. O sea que prácticamente sin cortar, sin dejar, ha habido el tejido social de la solidaridad, ha sido una especie de alfombra que se ha ido tejiendo con unos nombres, con otros nombres, pero ha continuado. Y continúa hasta hoy con este homenaje a Juan Luis y este recordatorio del 20 aniversario. Y hay una continuidad porque hay una voluntad de seguir. Hay una voluntad de seguir peleando por la justicia en el mundo. Primero porque se lo debemos a 1.500 millones de personas que sufren de pobreza extrema en nuestro mundo actual. 1.500 millones. Probablemente eran mucho más en el 90, probablemente eran mucho más incluso antes, pero 1.500